Gracias, Pablo. Vamos a hablar de economía. Ayer el gobierno convocó a los gobernadores, advertido que los anuncios para Capital Federal y Gran Buenos Aires nunca alcanzan si no se piensa en la totalidad de la República Argentina. ¿Cómo hacer para controlar los precios de los alimentos, cuyos valores están congelados hasta el 7 de enero? Hay resistencia de algunas empresas, aunque conforme pasan las horas, algunas han permitido acceder a la posibilidad de esa limitación en el aumento. Lo cierto es que, lo hemos dicho aquí, hay una discusión respecto de quién es responsable del aumento sin control de los alimentos. ¿Es la propia economía, la macroeconomía, las acciones del gobierno, inyectar recursos para aumentar el consumo, dinamizarlo, o son los formadores de precios concentrados, sobre todo los grupos que producen alimentos, en unas pocas manos? Hay innumerables pequeñas y medianas empresas a lo largo y a lo ancho del país que sufren esta concentración monopólica. Una de ellas es una empresa de alimentos, una industria alimenticia riocuartense de más de 60 años, con su joven vicepresidente vamos a charlar. Hipólito Bertucci, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Guillermo, un gusto. Igualmente, Hipólito. Bueno, desde Humalá, ¿qué mirada tienen sobre esta situación, este escenario y cómo se ven como actores también de esta discusión? Bueno, en primer lugar, preocupa el estar todos los días pensando cómo uno va a afrontar los gastos fijos, teniendo en cuenta que Humalá no es una empresa en comparación de las multinacionales o estas empresas que por ahí dominan el mercado, que no solamente tienen una capacidad de ahorro generada, sino que sin lugar a duda los frutos que les han dado esos negocios les ha dado para invertir en otros tipos de estos mismos comercios o negocios, valga la redundancia, lo cual te deja una tranquilidad, a diferencia de Humalá. Es muy feo por ahí no tener el dinero suficiente para comprar afuera, pues es uno de los mayores problemas que tiene Humalá, por el cual la mercadería la termina pagando aproximadamente un 30 o un 35% más. Y a su vez, esta especulación financiera generada principalmente por el sector bancario, que creo que es uno de los principales actores que tiene el país para arruinar la economía nacional y hacer desgastar sobre el sueldo del trabajador, como así también las empresas multinacionales, que no solamente del rubro alimenticio, sino de muchos rubros del petróleo, ni hablar, son las que terminan especulando y ejerciendo acciones, no sé si ilegales, como había dicho el otro día, por ahí lo hacen de manera elegante, sobre especulando en las importaciones para generar una fuga de dólares. Cuando se genera una fuga de dólares, lógicamente el dólar aumenta. Por ende, ellos se ven mayormente beneficiados porque sus ganancias son mayores. ¿Son los monopolios, Hipólito, los culpables de esta situación? ¿Ustedes también son víctimas de esos monopolios? Los monopolios, los mercados oligopólicos también. No es muy necesario tener un monopolio, sino cuando un mercado está controlado por 3 o 4 agentes, entre ellos, a mi manera de ver, ¿no? Por cómo se comportan los precios y algunas otras cosas, es obvio que existe un pacto. Entonces por ahí no hace falta llegar al monopolio, sino con 3 o 4 agentes que dominan el 80% de las ventas en diferentes rubros o en diferentes tipos de productos, es más que suficiente para generar estas caídas. Y trabajan con ganancias injustificadas, digo. Forman parte de la puja sectorial que hay para obtener beneficios en esta incipiente recuperación. Si Humalá, la pregunta es si Humalá se ve perjudicado ante estas pujas. Sí, sumamente, porque es una empresa que no llegará al 5% de la materia prima que se mueve, por lo menos en el rubro nuestro, sea gelatina, cacao, azúcar, harina de maíz, que son uno de los componentes principales que usamos para la producción. Se ve sumamente afectado, como también le deben pasar a todas las Humalá que hay a nivel país, en diferentes localidades, en diferentes provincias. Cuando te
aumentan constantemente la mercadería o bien el dólar explota de un día para el otro, ¿no? ¿Y creen que son efectivos estos controles? ¿Este congelamiento de precios por 90 días lo ven como una alternativa? ¿Será posible cumplirla en todo el territorio nacional? Yo me voy a parar de dos lados, de una pequeña industria como Humala, donde puede ser que algunos productos sean viables y los otros no, y creo que tiene que existir otro consenso, otra mesa de diálogo para con estas pequeñas empresas, como también me voy a parar de la posición de las grandes empresas. Por ahí a Humala, al comprar en menos cantidad, lógicamente obtiene menos precios, va a llegar un determinado momento que se le va a dificultar cumplir con este acuerdo de precios. Las grandes empresas, sinceramente, si yo veo que mis costos en algunos productos dan, no veo por qué no podrían dar en las grandes empresas. Eso es algo que no lo voy a entender prácticamente nunca. Imagínense que yo puedo pagar el cacao. Un ejemplo, un peso, es obvio que las empresas grandes lo pagarán 70 centavos, un 30% menos. Yo desconozco cuál es el costo que tienen estas empresas, por ejemplo, a diferencia del nuestro. Más o menos la mayoría de los costos son los mismos, malos. De ellos son menores porque tienen industrias totalmente automatizadas, a diferencia de Humala. Entonces tienen incluso un menor costo de mano de obra y de gastos fijos. Desconozco el costo que tienen en publicidad y esas cosas que por ahí son las que pueden alterar o perjudicar el costo del producto final, porque está automáticamente se pone como un componente más, pero si lo puede hacer Humala, sinceramente me llama la atención cómo estos mercados que generan, estas empresas, perdón, que generan las constantes crisis o los bancos, no pueden llegar a cumplir este acuerdo. A mí, sinceramente, es algo que me va a llamar la atención siempre. ¿Y qué cree que pasa allí? ¿Que lo que están haciendo es tomar ganancias y fugarlas? Sin lugar a dudas, la mayoría de los dólares no entran a la Argentina. Estas empresas multinacionales, lo más probable es que tengan sus cuentas en el exterior y los dólares estén siempre en el exterior. Difícilmente los dólares los hagan entrar al país. ¿Entiende razonable entonces que de distintos sectores, porque ahora Horacio Rodríguez Larreta también dijo hay que posar la mirada sobre los monopolios? ¿Es allí donde está el problema de la inflación? Creo que tiene que haber un acuerdo en común entre la política y el sector privado. Le había pasado incluso a Mauricio Macri, cuando creo que en su rol de presidente se confió. Él creyó que ser empresario lo iba a beneficiar y se vio altamente perjudicado porque la empresa está para ganar plata. Y más estas multinacionales, a ver, no importa si el país se funde o no, eso está para ganar plata. El problema del país es del país y la política es la política. Entonces, tiene que existir un acuerdo, sin lugar a dudas, política, económica y financiera. Me parece que la rebaja de impuestos, por lo menos para las pequeñas empresas, es fundamental. Hacer una rebaja impositiva a la mitad de lo que se encuentra hoy, como también para la masa trabajadora. Muchos trabajadores se ven afectados en ganancias o pagando impuestos como impuestos bancarios que uno nunca termina de conocer cuáles son. Por más que uno largue el resumen de la tarjeta de crédito, tiene un impuesto que la verdad desconoce cuáles son. Y también impuestos como el IVA, que los termina pagando ineludiblemente el trabajador y se ve altamente perjudicado. Tiene que existir un consenso y me parece que la justicia también es otro tema que tiene que actuar de oficio. ¿Qué pasa con los dólares que no entran al país? ¿O qué pasa con estas empresas que especulan financieramente? Hasta hace poco tiempo atrás, hace 3 o 4 años atrás, había hablado del dólar futuro. Una especulación que se compraba dólar a un precio y se vendía a otro para optimizar una ganancia, como si fuera una financiera. Y es lo que sucede siempre con estas empresas. Entonces me parece que la justicia también es otro agente que tendría que actuar de oficio, aunque sea tomar cartas en el asunto. Finalmente, Hipólito, en este escenario, ustedes, desde una pequeña empresa alimenticia del interior de la República Argentina, ¿ven un escenario de recuperación? ¿Cómo observan la coyuntura? Es muy difícil hablar de recuperación en pandemia. Independientemente de que la política pueda tener sus errores y no menores, hay una realidad que todos los países del mundo se vieron altamente perjudicados desde que comenzó el virus en marzo, por lo menos el que impactó en Argentina a fines de marzo del 2020, hasta el día de hoy. Existe un déficit o un desfasaje en lo que es el comercio.
A mí me gustaría ver el post-pandemia. Seguramente se puede analizar de otra manera mucho más profunda, pero no es fácil analizar a un gobierno en la cual no es que lo quiera justificar, porque digo, hubo un montón de errores, sea económico, financiero, podemos hablar de un vacunatorio VIP, de un montón de cosas en las cuales el gobierno se equivocó y a grosso modo. Pero también hay una realidad que me parece injusto y sería, me estaría mintiendo a mí mismo o estaría haciendo una cuestión ideológica y no económica y financiera, que al fin y al cabo es lo que tenemos que discutir para salir adelante, si tendré que medir con la misma vara el gobierno post pandemia o dentro de la pandemia. Creo que el año que viene el proceso de revacunación y algunas otras cosas o avances medicinales que pueda haber contra el virus, que es lo que está, al fin y al cabo, acechando a la mayor parte de los negocios o comercios, me gustaría verlo en ese periodo, cómo funciona el gobierno, cómo se desenvuelve, pero me parece, sinceramente, hacer hoy una crítica, por lo menos no me parece viable o verídica. Hipólito, gracias por este contacto, muy amable. Por favor, muy amable, gracias a usted. Buenas noches. Así son las cosas.